que continúa con nosotros porque estamos a punto de sacar nuestra hermosa pizza. Miren nada más. Uf, quedó buenísima. Y aquí me voy a pelear. Miren nada más. Vean nada más qué delicia. Ah, me encanta. Ven, qué bonita nos quedó, ¿no? Pero nada más le falta darle un pequeño toque. Un poquito más de queso. De queso, exactamente. Vamos a poner tanto queso, nada más. ¿Para qué? Para que no quede. ¿Y sabe qué me faltó? Ponerle tantita sal al huevo. Entonces voy a poner unos granitos de sal. Por aquí. Ahí la llenita que quede bien. Y nada más va a gratinar unos cuantos segunditos más. Y listo. Y mientras le quiero decir que yo estoy aquí ya en mi grill, empezando a asar. Fíjese muy bien, estoy asando ya las verduras. Estoy empezando a asar pimiento y cebolla. Pero para esta deliciosa receta que vamos a hacer, que es un sándwich abierto con verduras asadas, vamos a ver los ingredientes. Sándwich abierto de verduras asadas y guacamole. Ingredientes: medio pimiento rojo cortado en trozos, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, media cebolla morada en rebanadas gruesas, un aguacate grande y maduro, un diente de ajo picado finamente, un chile verde picado finamente, medio limón, su jugo, 2 rebanadas de pan multigrano, sal y pimienta al gusto. ¿Ya los tiene? Bueno, pues vamos a empezar a hacer esta dificilísima receta. Necesitamos hacer un guacamole. ¿Qué necesitas? Necesito aguacate, chile picado sin semilla, ajo picado finamente, Ajá. un poquito de limón y le vamos a poner un poquito de sal y pimienta. Me parece. Pimienta no le pongas. No, es pura sal. Te digo que a mí Ok. esta de usar mucha pimienta no me encanta cuando son como cosas muy de nosotros. No me gusta mucho la pimienta. Pero bueno, como Voy a tú empezar a quieras. aplastar lo que es el aguacate. Ok. Ya que lo tengo un poquito ya hecho puré, le empiezo a agregar todos los demás ingredientes, lo que es el chile, el ajo, para que nada más se esté mezclando. Muy bien. Y yo aquí en mi grill voy a empezar a hacer mis verduras. Tengo pimiento. Y tengo nuevamente cebolla. Mire cómo van a quedar antes y después. Aquí lo podemos ver perfectamente. Ahí voy, perdón, voy a quitar mi mano. Ahí están. Unos ya están asados y otros están sin asar. ¿Y qué necesitamos? Nada más tostar nuestro pan. Y yo aquí ya tengo listo el pan para tostarlo. Tengo un tostador. Listo. Para que me quede perfectamente bien tostadito, porque es lo que necesito. No quiero que sea pan blanco de caja, no me interesa mucho porque se ve como muy plain. Hay una gran variedad de panes ahorita en el mercado, en los supermercados, de verdad, donde usted puede tener hasta la opción de usar, voy a usar este de ajonjolí, el de 5 granos, el de avena, el que usted quiera puede usar, pero no use nada más pan blanco. La verdad, para hacer este sándwich tan rico y tan vegetariano, la verdad vale la pena. Yo aquí ya tengo unas verduras asadas, como podemos ver. Y nada más vamos a esperar a que salga nuestro pan. Y mientras estamos viendo cómo Héctor le está poniendo poco a poco el jugo de limón. Es muy importante poner un toque de jugo de limón, sobre todo para que no se nos vaya a poner negro el aguacate. Recuerde que la oxidación entre el aire, el metal con que partimos el aguacate, todo eso hace que nuestro aguacate se nos ponga negro. Entonces, por eso es un toque siempre de jugo de limón. ¿Ya le pusiste sal? No, te iba a preguntar, ¿lo quieres con pequeños trocitos o lo quieres bien aplastado? Yo creo que así está muy bien, así como lo estoy dejando perfecto. Vamos a ponerle ahora el chilito verde. Pónselo, todo. Para que Ahí pique. sí, para que pique. Ok. ¿Vas? El ajo. El ajo. Me parece muy rico que le hayas puesto ajo y chilito verde. Me Y parece le muy vamos a bien. poner un poquito de sal. Sal. Muy bien. Y lo único que vamos a hacer va a ser puro mezclar nada más. Muy bien. Ya tenemos el guacamole ya aplastado, lo que es el aguacate. Ajá. Y aquí, como podemos ver, están viendo cómo estoy moviendo a mis cebollas, que sin nada más que con tantito aceite, vean nada más cómo están caramelizándose. Caramelizar no nada más significa que le estamos sacando el azúcar, sino que van a quedar color caramelo. De eso se trata, color caramelo, caramelizadas. Con el mismo azúcar que tienen, las cebollas se están caramelizando. Ya tenemos el guacamole. ¿Ya está bonito? ¿Está? Nada más estamos esperando que ¿qué? El pan. El pan. ¿Y por qué mientras que vamos tostando el pan, por qué no vamos a ver a Leslie, que nos tiene un gran consejo de nutrición para este Día del Padre? Vamos a verla. Muchas gracias, Mani. Qué gusto saludarlos a todos, amigos.
El día de hoy Manny nos dio una opción muy diferente para preparar un sándwich de manera muy saludable con solamente verduras, pero no verduras de una manera aburrida, sino más bien verduras asadas y con ajo, que le da mucho más sabor, y qué decir, acompañarlo con aguacate. Recuerden consumir aguacate de manera regular. El aguacate es muy rico en omegas, y esto ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a disminuir el colesterol malo en sangre y a que la salud cardiovascular sea muy buena. Y en México tenemos cifras muy altas de problemas de enfermedades cardiovasculares, entonces consúmalo de manera frecuente y regular. Y recomendarles siempre dentro de los cereales está la opción de cereales refinados o cereales integrales. Consuman mucho mejor cereales integrales. El día de hoy pudimos ver el ejemplo de consumir pan integral en vez de pan blanco, y esto si lo fomentan desde que los niños son pequeñitos, pues lo van a aceptar muy bien, porque de repente a veces las personas dicen no me gusta el pan integral y solamente el pan blanco, que no tiene muchos nutrientes. Pero bueno, el consumirlo de manera, desde que están pequeños, consumir cereales integrales, va a hacer que los acepten de manera más fácil. Pues muchas gracias, Manny. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Leslie, muchísimas gracias, pero a veces que los consejos de nutrición son muy buenos, pero en esta ocasión con esta pizza tan deliciosa que acabamos de hacer, Se ve riquísimo. se ve buenísima, ¿no? Me parece muy bien. Oigan, y mucha gente, ya se lo llevaron, tenía yo aquí mi cortador de pizza, porque la gente de repente, Sí, no. ándale por allá atrás, podrías ir por ahí, porque Sí, mucha claro que gente sí. de repente no sabe muy bien cuáles son los utensilios de cocina. Y entonces, de repente nos regalan algunos utensilios y decimos, ¡Tarán! ¿para qué es este? ¿No? Este utensilio es para rebanar pizzas. Ese que es el bueno para rebanar pizzas. Entonces, los quería presentar porque muchas veces los tenemos, sobre todo la gente que estamos recién casadas. Bueno, yo no estoy recién casada, pero hay chicas que están empezando a entrar en la cocina. Este es un utensilio que se usa para rebanar pizza. Entonces, perdón, estamos listos con nuestras verduras asadas. El guacamole está listo. ¿Listo? ¿Te paso una cucharita para untar el guacamole? Sí, perdón. Ay, es que algo me está picando. No sé qué es aquí. Aquí. Pero tengo mi agua. ¿Le puedes untar? Sí, lo voy untando. Generosamente el guacamole. Ajá. Generoso, eso, muy bien. Te voy poniendo aquí. Yo creo que primero acá, mi vida. Acá, para que le puedas poner para las verduras. Ajá, Eso, exactamente, superficie de trabajo. Ok. Muy bien. Vamos a ir para adelante para que se vaya viendo. Mientras yo me estoy terminando de ahogar, mi querido Héctor está terminando. Listo. Ya tenemos aquí otras 2 rebanadas. Muy bien. ¿Le vuelvo a untar? Muy bien. Hasta otras, claro que sí. Sí. Y bueno, es un sándwich muy fácil, muy rico, muy sencillo, muy vegetariano, pero me pareció que era muy rico hacérselos a los papás. Me parece una muy buena opción. Te voy a molestar esto para acá para que la Sí. gente vea qué estamos está? haciendo. Le voy a dar unas cebollitas de acá para que sea proporcionado. Y vengo con unos pimientos. Miren qué rico. Vamos a poner unos pimientos por aquí. Unos pimientos por acá. Me encanta la idea de estos sándwiches que son súper nutritivos, la verdad. Me parecen muy buena idea. Son vegetarianos al 100% para la gente que estamos en busca de que de repente no hay que comer ojos. Un día es muy bueno. No pasa nada si dejamos de comer carne, de cualquiera, ¿eh? Y vale la pena. Pues yo, para el papá, muy especial, un platito. ¿Un tipo de pan? ¿En forma de pan? En forma de pan. Porque hay que ser detallistas, la verdad, hay que ser detallistas, hay que buscar la manera de hacerse, ¿no? Bueno, pues qué ricas recetas hicimos. Oye, mira, tenemos estas cebollitas ahí. ¿Por qué no se las ponemos aquí encima? ¿Cuál es el problema? No, mira, para que no se nos queden
Y tenemos otro tipo de sándwich, ¿no? Y huelen delicioso, delicioso. Y bueno, mi querido Héctor, como siempre es un placer cocinar contigo. Igualmente, Manny, es un placer cocinar contigo. Muchísimas gracias a ustedes que nos estuvieron viendo el día de hoy. Ya lo sabe, el próximo lunes tiene usted una cita aquí con nosotros en Cocina CDMX. Mira nada más, está bien caliente, Sí, entonces sí, ¿verdad? mejor. Debo ser para acá y para adelante, pero mejor Está no, bien. aquí está. Sí, también Porque iba a ser para una, adelante. 2, 3 horas para adelante. Eso, 2, perfecto. Una pizza deliciosa. Quitamos todo esto, ¿Listo? rebanador de pizza y El pan. el pan. Unas recetas hechas especialmente para el papá. Le mandamos muchos abrazos a todos los papás de toda esta República Mexicana. Tengan un excelente día. Sí, señora, la verdad, ese día vamos a apapacharlo. Bueno, más que las esposas, novias, amantes o lo que sea, las hijas. De eso nos toca a las hijas consentir al papá. ¿Tengas tu papá? ¿Tu papá? Sí, mi papá está muy bien ahí en su casa. En su casa. Dale un abrazo de nuestra parte. Gracias. Bueno, cuídense mucho, tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes aquí en Cocina CDMX. Aquí los esperamos. Un beso. Bye bye.